Bienvenidos futuros abogados y abogadas a mi canal Apuntes de Derecho con María Eugenia Pinilla. Hoy vamos a estudiar un tema que causa confusión, pero que es sumamente importante que les quede claro, no solo pensando en salir airosos de un examen, sino porque sienta las bases, yo diría, que de toda la carrera. Vamos a comenzar con los elementos del acto jurídico. ¿Cuáles son estos? Voluntad, en el caso de acuerdo de voluntades se llama consentimiento. Segundo, objeto. Tercero, causa. Cuarto, solemnidades. Quinto, capacidad. Se requiere la capacidad de las partes. Ahora bien, para que el acto jurídico nazca a la vida del derecho, ¿qué le hace falta? Los llamados requisitos de existencia. Pues sin ellos, el acto jurídico no nace a la vida del derecho. Para ello vamos a visualizarlo con un esquema. Haré utilización de algo que me enseñó mi estimado profesor Ruiz, el pescado. En el lado izquierdo de las espinas de este pescado pondremos en primer lugar la voluntad o consentimiento. Como segundo, requisito de existencia, es el objeto. Tercero, la causa. Y por último, vamos a dejar entre paréntesis las solemnidades. ¿Y por qué entre paréntesis? Porque no siempre estarán presentes, pero sí cuando la ley lo exija. Ahora bien, tenemos ya los requisitos de existencia. ¿Y cuáles serán los requisitos de validez? Son aquellos que, si bien pueden faltar en el acto, su consecuencia le da una existencia sana. La falta de un requisito de validez no impide el nacimiento del acto, pero lo vicia y permite anularlo. Remitámonos a la norma en este momento. ¿Qué nos dice el artículo 1445? Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Que recaiga sobre un objeto lícito. Cuarto, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o autorización de otra. De aquí se desprenden entonces los requisitos de validez. Primero, voluntad no viciada. Segundo, objeto lícito. Tercero, causa lícita. Cuarto, capacidad de las partes. No se incluyen las solemnidades exigidas por la ley como requisito de validez, por cuanto de no concurrir a alguna de estas, la voluntad se va a entender viciada. Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1444, se extraen cuáles serán los elementos constitutivos del acto jurídico. ¿Qué nos dice el artículo 1444? Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las que son puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro diferente. Son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial. Y son accidentales de un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. De aquí se desprenden los elementos esenciales, los de naturaleza y los accidentales del acto jurídico. Revisemos los elementos o cosas esenciales del acto jurídico. Como siempre, comencemos por el concepto. Son aquellos sin los cuales el acto jurídico o no produce efecto alguno o degenera en otro diferente. ¿Cómo se clasifican? Genéricos o comunes y específicos. ¿Cuáles son los genéricos o comunes? Son aquellos que deben estar en toda clase de acto jurídico y que son asimilables a los requisitos de existencia, como la voluntad, el objeto y la causa. ¿Cuáles son los específicos? Son indispensables para la existencia de ciertos actos. Ejemplo, el precio en la compraventa y la gratuidad en el contrato de comodato.
¿Cuáles son los elementos de la naturaleza de un acto jurídico? El concepto son los que, no siendo esenciales a él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una declaración especial. La falta de voluntad de las partes, la ley lo señala supletoriamente. ¿Cuáles son los ejemplos? Tenemos el saneamiento de la visión y de los vicios ocultos de la cosa. ¿Qué es la visión? Es la pérdida total o parcial de la cosa comprada, decretada por sentencia firme y en virtud de derechos de un tercero anterior a la compra. Saneamiento de los vicios redditorios es la obligación del vendedor de responder de los defectos ocultos de la cosa vendida, llamados vicios redditorios. Esta responsabilidad lo obliga a soportar la resolución del contrato de compraventa o la rebaja proporcional del precio. Otro ejemplo lo tenemos en la condición resolutoria, artículo 1489. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Y por último, tenemos los elementos accidentales de un acto jurídico. Concepto: son aquellos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Y se clasifican en lo que son las llamadas modalidades: plazo, condición y modo, que constituyen una expresión del principio de la autonomía de la voluntad. ¿Cuáles son los efectos de estas modalidades en el acto jurídico? La introducción de estos elementos al acto jurídico no modifica la naturaleza del negocio. El efecto que sí produce es subordinar la eficacia, nacimiento o efecto del negocio jurídico, en particular al cumplimiento del elemento accidental. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Un contrato de arrendamiento. Se establece un plazo de X años, a contar del cual producirá sus efectos. Los efectos quedan subordinados al cumplimiento del plazo. Tenemos, sin embargo, algunas situaciones especiales. Tenemos un caso de elemento accidental que se subentiende como elemento de la naturaleza. No obstante que el elemento accidental requiere de la cláusula especial, la condición resolutoria, elemento accidental, se subentiende como elemento de la naturaleza. Y tenemos el caso del elemento accidental que tiene la calidad de elemento esencial específico. Según el artículo 1554, numeral 3, la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurra la siguiente circunstancia. Número 3, tenemos que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. ¿Y por qué es un elemento esencial? Porque si no hay condición o plazo, no hay contrato de promesa. ¿Y por qué es específico? Porque se refiere en particular al contrato de promesa. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que los únicos elementos o requisitos constitutivos del acto son los esenciales. Los de la naturaleza no forman parte de la estructura del acto jurídico, sino que dicen relación con sus efectos. Y, por último, los elementos accidentales no son requisitos del acto jurídico, sino de su eficacia, pues a ello queda subordinada la producción de efectos del acto. En el próximo video vamos a estudiar las condiciones de existencia y validez en detalle. Es un video que deben ver, ya que la voluntad, el consentimiento, la formación del mismo son temas que deben manejar, en especial cuando hablemos de los vicios del consentimiento. Espero que les haya sido útil. Recuerden suscribirse y darle like y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias a los que me dejan comentarios. Recuerden que me pueden escribir sus dudas o temas que les gustaría que tratemos. Nos vemos en un próximo video de mi canal Apuntes de Derecho con María Eugenia Pinilla.